Hoy presentaremos el proyecto 2, Física 2. El tema del experimento fue determinar la velocidad del sonido con respecto a la temperatura. Se lo estaremos presentando José Rodrigo Barrera y Jorge Caballeros. ¿Cuál es nuestra problemática? Sabemos que la velocidad del sonido a una temperatura de 20 grados centígrados es aproximadamente de 343.2 metros sobre segundo. Lo que se quiere determinar en este experimento es si la temperatura afecta o no a la velocidad del sonido y si es así, de qué manera lo va a afectar. Los lugares donde se llevaron a cabo las mediciones fueron en Antigua Guatemala y la ciudad de Chiquimula. Esto debido a la situación actual. Por parte mía fue en Antigua Guatemala y por parte de Rodrigo fue en Chiquimula. Llegamos a la hipótesis de que la velocidad del sonido es directamente proporcional a la temperatura. Con los materiales de mi parte fueron utilizados un iPhone 11 y un iPad de 12 pulgadas y de parte de Rodrigo fue utilizado un Note 10 y un Samsung Galaxy S20. Para ambas mediciones se utilizó eh, una cinta métrica. Metodología. Con la aplicación Firefox eh, y ya iniciada en el teléfono, se separaron primero los dos teléfonos a 5 metros de distancia. Posteriormente, cada uno de estos teléfonos fue situado en uno de los extremos de esos 5 metros y para iniciar el experimento simplemente una persona tenía que aplaudir, lo cual empezaba los dos cronómetros de los dos relojes y luego al escuchar el aplauso de la siguiente persona también aplaudía, parando así los dos cronómetros de los teléfonos y dando esto un tiempo de reacción en ambos teléfonos. Al momento de obtener los tiempos de reacción en ambos teléfonos, se les denominó tiempo A y tiempo B. Para estos tiempos de reacción en ambos teléfonos, posteriormente fueron tabulados y fueron utilizados para obtener el delta del tiempo. El delta del tiempo nos dice el tiempo en realidad en el que ocurrió la reacción. Dicho delta del tiempo también fue utilizado para calcular la velocidad del sonido experimental, utilizando la ecuación que establece dos veces la distancia dividido el delta del tiempo. Y de esta manera se realizó en 4 ocasiones después, obteniendo de esta manera unas velocidades experimentales del sonido en cada uno de los casos, en cada uno de los intervalos del tiempo, que posteriormente se realizó un promedio total de dicha velocidad del sonido experimental, obteniendo un resultado de 362.43 metros sobre segundo, con una incertidumbre de más o menos 7.25 metros sobre segundo aproximadamente. Estas mediciones fueron realizadas en la ciudad de Chiquimula a una temperatura de 26 grados centígrados. De la misma manera, lo realizamos en la ciudad de Chiquimula a una temperatura de 24 grados centígrados, en el que se obtuvieron un intervalo de tiempo. Dicho intervalo de tiempo fue utilizado para calcular el delta del tiempo y después, posteriormente, se calcularon las velocidades del sonido de manera experimental, obteniendo un promedio total de la velocidad del sonido para una temperatura de 24 grados centígrados en la ciudad de Chiquimula de 355.04 metros sobre segundo, con una incertidumbre de más o menos 13.99 metros sobre segundo aproximadamente. Para la temperatura de 22 grados centígrados en la ciudad de Chiquimula se obtuvo un promedio total de la velocidad de sonido experimental de 345.15 metros sobre segundo, con una incertidumbre de más o menos 11.9 metros sobre segundo aproximadamente. De la misma manera, lo realizamos al momento de calcular estos intervalos de tiempo, cambiando únicamente la localización en la que se realizó el experimento. Se realizó un total de 5 veces, se obtuvieron ambos intervalos, dichos intervalos también fueron utilizados para el delta del tiempo y luego posteriormente se calculó la velocidad del sonido para cada uno de esos eventos, para calcular cada uno de esos eventos, un total de 5 ocasiones,
utilizándolo para obtener el promedio total de la velocidad del sonido, el cual se obtuvo de 335.94 metros sobre segundo o aproximadamente 336 metros sobre segundo, con una incertidumbre de más o menos 12.73 metros sobre segundo. Estos datos fueron realizados en la ciudad de Antigua Guatemala a una temperatura de 20 grados centígrados. De la misma manera, lo realizamos en la Antigua Guatemala para la siguiente toma de datos a una temperatura de 18 grados centígrados, obteniendo una velocidad total promedio del sonido de 329.03 metros sobre segundo, con una incertidumbre de más o menos 5.88 metros sobre segundo aproximadamente. Y así, para finalizar, realizamos una última medición a una temperatura de 16 grados centígrados en la ciudad de Antigua Guatemala, obteniendo un promedio total de la velocidad del sonido experimental a de 314.63 metros sobre segundo con una incertidumbre de más o menos 8.21 metros sobre segundo aproximadamente. Una vez obtenidas nuestras velocidades del sonido experimentales para cada uno de las mediciones, nosotros tabulamos dichas velocidades con respecto a la temperatura. Y dichas velocidades del sonido experimental fueron utilizadas para calcular con respecto a la velocidad teórica del sonido el porcentaje de error. Dicho porcentaje de error para la primera velocidad del sonido, que es de 315 metros sobre segundo, a una temperatura de 16 grados centígrados, o en este caso, trabajando en kelvins, de 288.15, se obtuvo un porcentaje de error con respecto al valor teórico del 9.22%. Y de esta misma manera se realizó para cada una de las velocidades del sonido experimental promedio, obteniendo con respecto al valor teórico un porcentaje de error. Y de esta manera nosotros también tabulamos los datos de la temperatura con respecto a la velocidad del sonido a la que se encontraba de manera experimental en esa temperatura, para posteriormente realizar un análisis gráfico en donde al momento de realizar nuestra gráfica se obtuvo un comportamiento lineal obteniendo un coeficiente de correlación de 0.9985 o aproximadamente 1. En la discusión, para realizar nuestro experimento, nosotros establecimos como objetivo principal el poder calcular la velocidad del sonido de manera experimental, utilizando como herramienta de medición dos dispositivos móviles a través de la aplicación Firefox. Una vez establecidos nuestros objetivos principales, se establecieron los siguientes supuestos. Entre uno de los supuestos se supuso que la humedad del ambiente permaneció constante para cada una de las mediciones, como también se supuso que la diferencia de altura entre ambas ciudades era mínima, y también se supuso que la humedad, que la presión de la atmosférica era constante para cada una de las mediciones, o sea, no variaba. Por lo que nos llevó a realizar los siguientes cálculos. Al momento de realizar los cálculos, pudimos obtener que nuestros porcentajes de error, aunque sean variados, son aceptables debido a que nuestro coeficiente de correlación es muy cercano a 1, lo que nos podría confirmar que nuestra hipótesis planteada con anterioridad de la velocidad es directamente proporcional a la temperatura es válida, debido a que tenemos un coeficiente de correlación cercano a 1, el cual describe perfectamente el comportamiento lineal de nuestras velocidades con respecto a la temperatura y con respecto a la velocidad teórica. Nuestras principales fuentes de error se pueden deber a que nosotros supusimos de que la humedad en la que permanece el ambiente es constante, no varía. Pues esto lo podemos ver como un ejemplo en estas dos imágenes, en donde Chiquimula, al ser un corredor seco, posee menos días de lluvia con temperaturas un poco más altas a comparación de Antigua Guatemala, que en dicha ciudad sí hay varios días en los que hay lluvia, por lo tanto hay más humedad y hay mucha más, dicha temperatura es mucho menor a la de Chiquimula. También
se puede establecer de que al ser nuestra principal fuente de error también el poder establecer la diferencia de alturas como una cantidad mínima, se puede decir que dicha presión en ambos lugares es totalmente distinta. La presión atmosférica es totalmente distinta en ambos lugares, lo que podría haber afectado nuestros cálculos finales al momento de obtener un porcentaje de error mucho menor a los que obtuvimos. De esta manera concluimos nosotros que nuestra hipótesis anteriormente planteada es válida debido a los argumentos anteriormente planteados. Como conclusiones, podríamos decir que ambas ecuaciones también pueden ser válidas para poder calcular las velocidades del sonido, tanto de manera teórica, utilizando la temperatura con respecto a la constante R por 1.4 dividido lo que vendría siendo la masa molar del aire o la masa molar de cualquier otro objeto o medio donde se esté transportando el sonido con respecto a sacándole la raíz cuadrada. Y también podemos utilizar, y es válido según nuestra hipótesis, utilizar la siguiente ecuación de la velocidad que relaciona la distancia dividido nuestro delta del tiempo, o para este caso, el tiempo en A menos el tiempo de B. Concluimos lo siguiente. Se concluye que se logró cumplir con el objetivo principal, que era el poder calcular la velocidad experimental del sonido utilizando como herramienta de medición dos dispositivos móviles a través de la aplicación Firefox. Otra de las conclusiones es que la velocidad del sonido es directamente proporcional a la temperatura del ambiente. De esta manera damos por concluida nuestra presentación del proyecto. Esperemos que les haya gustado. Gracias.